Bien, pues continuamos. Cambio de idioma, pero no de registro, ¿eh? Continuamos usando la misma materia prima, la palabra de Dios. Ahora para escuchar pues, la predicación de su Evangelio, da igual en qué parte estemos de ella, el Evangelio siempre es el centro que nos quiere enseñar, ¿verdad? Y al que nos quiere llevar. Y hoy vamos a estar meditando juntos en un salmo, el Salmo 111. Me gusta usar los salmos y predicar los salmos a lo largo del verano. Sabéis que durante el año pues, estoy en una serie de sermones a través del Evangelio de Marcos, pero está bien hacer este paréntesis y poder detenernos en estas piezas poéticas, gracias Ladi, que son tan importantes, que nos ponen mirando a Dios y también de alguna manera nos ponen mirándonos a nosotros mismos también, ¿verdad? Y cómo vamos a responder delante de Dios. Y por supuesto esto es lo que consigue también este salmo, y esperamos que así sea con la bendición del Espíritu Santo entre nosotros. Salmo 111, vamos a empezar haciendo la lectura del mismo. El título en esta mañana es El Dios que alabamos. Sabéis que tenemos una canción que se titula El Dios que adoramos, hemos empezado con ella. Me hubiera encantado poner ese título, pero para no tener problemas de copyright, lo he cambiado la última palabra. No, realmente tiene sentido, así empieza diciendo, ¡Aleluya! Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Esta es la palabra de Dios. El autor y pastor norteamericano, muy conocido, John Piper, dice lo siguiente: alabamos aquello en lo que nos deleitamos, porque nuestro deleite queda incompleto hasta que se ve expresado en la alabanza. Y sigue diciendo, si no se nos permite hablar de aquello que valoramos, celebrar aquello que amamos y adorar aquello que admiramos, nuestro gozo no puede ser completo. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que cuando hay alguien o hay algo que nos sorprende, que nos fascina, que nos impacta positivamente, sencillamente alabamos? No hace falta que tenga un vocabulario demasiado religioso, a veces basta con un ¡wow! Y eso ya implica ese aspecto de alabanza, una puesta del sol, la victoria de nuestro equipo o las excelentes calificaciones y notas de alguno de nuestros hijos, cualquier cosa. Esta debería ser nuestra respuesta ante Dios cuando le conocemos y le observamos a través de sus obras. De alguna manera sus obras son como ese telescopio que nos permiten mirar a Dios un poco más de cerca. Pero ¿no es cierto que en ocasiones Dios no es el deleite más grande de tu corazón? Aquello que más valoramos, amamos, admiramos, usando las palabras aquí de Piper. Pienso que nuestra alabanza a Dios es uno de los mejores medidores de nuestra temperatura espiritual. Y cuando hablo de alabanza, entiéndeme, estoy hablando de mucho más que simplemente cantar canciones, estoy hablando del corazón. ¿Cuál es la temperatura de tu corazón delante de Dios? ¿Qué te viene a la mente sobre Dios cuando piensas en Él? ¿Es lo más grande? ¿Es tu primer pensamiento del día y tu último pensamiento en la noche? Es interesante cómo en los Salmos muchas veces se describe al impío como aquel que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. No lo busques, no lo vas a encontrar absolutamente en nada de lo que hace, en ningún momento del día. Este Salmo nos muestra cómo Dios debe ser el motivo principal de nuestra alabanza, el enfoque principal de nuestra vida y quien moldee nuestro carácter como pueblo de Dios. Y en este nos vamos a encontrar, y esos serán los 3 puntos en esta mañana, en primer lugar, con una resolución, verso 1, en segundo lugar, una celebración, versos del 2 al 9, y por último, con una evaluación, verso 10, una resolución,
una celebración y una evaluación. Veamos el primer punto, en el verso 1, una resolución. El Salmo comienza, igual que nuestros cultos congregacionales, con una crida a la lluanza, un llamado a la alabanza que dice aleluya. El significado de esa palabra en hebreo simplemente significa alabad a Dios, alabad a Jehová. Y ante este llamado, el salmista es un ejemplo para nosotros. Él da el primer paso y responde, alabaré a Jehová. O sea, alabad a Jehová. Y él dice, alabaré a Jehová. Así debemos responder. Qué bueno, qué ejemplo, qué bueno sería que así de rápida y obediente fuese siempre, ¿verdad?, nuestra respuesta a la palabra de Dios. Pero ¿cómo es esta alabanza? Y de paso, ¿cómo ha de ser nuestra alabanza a Dios también? Recordad que estamos hablando sobre todo de una realidad del corazón que va a encontrar expresión en tu vida de una o de otra manera. Pero en primer lugar, lo que encontramos aquí en el verso 1 es que es una alabanza sincera. Nota ahí lo que dice. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Alguien lo ha dicho alguna vez de esta manera. Si tu corazón no está, tú no estás. No te engañes. Hoy estamos aquí de cuerpo presente, yo os veo a todos, muy guapos, hacéis buena cara, pero ¿dónde está tu corazón en esta mañana? Mientras mueves tus labios cuando cantas, mientras oyes el sonido de este sermón con tus oídos, mientras quizá más tarde masticas con tus dientes el pan de la Santa Cena. Yo espero que ninguno aquí hagamos ninguna de estas cosas de manera frívola en esta mañana. Eso tiene consecuencias. Pero ¿cómo te acercas a Dios? No solo el domingo, el día del Señor, el día señalado, santa convocatoria, pero toda nuestra vida está delante de Él. ¿Cómo te acercas todos los días de la semana en tus ejercicios espirituales, personales o familiares también? No descuidemos estos. ¿Es solo de cuerpo presente? ¿Estás ahí con tu boca, con tus ojos, con tus manos, con tu cuerpo? ¿O estás ahí con todo tu corazón, de manera sincera? Y notemos que no solamente dice que lo va a hacer con el corazón, sino con todo el corazón. Es casi como presentara el corazón como una casa llena de habitaciones, ¿verdad? Llena de compartimentos que representan diferentes aspectos de nuestra vida, tu identidad, tus propósitos, tus planes, tus gustos, tus pensamientos, los principios con los que te mueves. Nos acercamos a Dios con todas las habitaciones de nuestra vida abiertas. O todavía hay habitaciones cerradas, algunos cajones secretos. Quizás se parece en muchas ocasiones a la relación de algún adolescente con sus padres, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes o los adolescentes, si algo les caracteriza es que la habitación de su cuarto está cerrada. Y si no es la habitación, hay algunos cajones, o algunos compartimientos que están bajo llave, esos no se pueden abrir. Usando eso como ejemplo, es nuestra relación con Dios, y da igual la edad que tengas aquí, es tu relación con Dios, una relación adolescente, o es una relación adulta. Repito, da igual la edad que tengas. Es una relación madura, donde todas las habitaciones, todos los cajones, todos los compartimientos están abiertos delante de Él. De otra manera, Él los conoce todos. Él nos mira siempre. Pero además, no solo encontramos aquí una alabanza sincera del salmista, sino además es una alabanza comunitaria. Fíjate cómo continúa diciendo que alabaré con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Por supuesto, el salmista se está refiriendo a la congregación de Israel. Hay muchas personas que consideran la fe cristiana como un asunto privado. Quizás se confunde la palabra privado con la palabra personal. Por supuesto que la fe cristiana es una fe personal. Nadie va a creer por ti. Nadie va a seguir a Dios por ti. Pero en ningún caso es un asunto privado. Ha sido dada, ha sido puesta en nosotros para manifestarse, para desarrollarse, para cultivarse, para protegerse incluso en comunidad. Hay muchos contextos, por supuesto, donde debemos practicar nuestra fe, pero este salmo parece que lo está acotando a uno muy concreto, que es la reunión congregacional de la Iglesia. Repito, todos los contextos son importantes, pero sin duda este, donde estamos hoy aquí, es el primordial. Es el primordial. Por algo dice el Salmo 87, ama Jehová las puertas de Sión. Eso se refiere a la reunión en el templo, más que las moradas o las tiendas de Jacob, el hogar de las diferentes familias de Israel. Más. Porque ahí, como dice el Salmo 133, el Señor envía bendición y vida eterna, de una manera especial.
de una manera particular. Es por eso, como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, no dejes de congregarte. No tengas la costumbre de dejar de congregarte. Y por supuesto, eso de congregarnos puede incluir muchos contextos donde tengamos comunión y conversemos y compartamos con otros creyentes y nos animemos mutuamente, pero sin duda está el contexto de la reunión principal y la reunión semanal del pueblo de Dios. ¿Entiende esto? No solamente es un mandato, es un medio de gracia. No solamente es un deber, es un deleite para el creyente. Para los más jóvenes, eso es como cuando tus padres te dicen a comer a la mesa y quizá coincide que ese día está tu plato favorito encima de la mesa. Aunque estés haciendo otra cosa, no vas a ir solo por obediencia, pero vas a ir corriendo con alegría, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, Cristo es el plato principal. Él está sobre la mesa. Aquí lo encontramos representado también. Así que no dejes de congregarte. Y quizá piensas, sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no conoces mi entorno, no conoces mi contexto. Hay realidades que no me acompañan. Quizá en la pareja, en el mismo matrimonio, quizás son los hijos, ¿verdad? El matrimonio viene, pero no los hijos. O otros miembros de la iglesia que no asisten habitualmente y nos desaniman de verdad. Y esto lo hace difícil. Pero yo te invito a que mires el ejemplo del salmista. Todavía él no sabe cómo van a responder los demás, pero él ya ha empezado a alabar. Él ya ha empezado a hacerlo. Él es un estímulo para otros. Considera, estés en el entorno en el que estés, considera todo lo que tú puedes ayudar, sea tu familia, a cualquier contexto, incluso a la iglesia, comenzando tú mismo a reunirte para alabar a Dios, para participar del culto con todo tu corazón, para cantar con una voz bien fuerte que te oiga el de al lado, anímale con tu canto, para decir amén a las oraciones, para asentar al sermón y mucho más, para ponerlo a rodar el resto de la semana. No menosprecies el ministerio de asistencia. A veces uno piensa que está aquí sentado y no está participando del culto si no ha hecho algo aquí arriba. Eso es una visión muy poco bíblica y muy reducida de lo que es el culto. Estamos participando todos aquí. Y Dios no está aquí, Dios está en medio de su pueblo. Nos está hablando y nosotros estamos respondiendo. Él nos llama a la alabanza y nosotros respondemos. Él nos llama a confesar nuestro pecado y nosotros respondemos. Él nos llama a oír su palabra y nosotros respondemos. Él nos llama a su comunión y nosotros celebramos. Él nos llama al mundo y nosotros vamos. Estás aquí participando del culto. Tu ministerio de asistencia es participativo de por sí. Ven con todo tu corazón. No dejes de congregarte. Dios puede utilizarte a ti para levantar el corazón de otros. Pero si hemos visto este primer punto, una resolución, veamos el segundo. Estamos ahí en el meollo de este salmo, versos del 2 al 9, y vemos ahí una celebración. ¿Qué es lo que celebra el salmista? Pues podríamos resumirlo en una sola palabra: a Dios. Él celebra a Dios. Ese debe ser el enfoque de cada reunión que hacemos, ¿verdad? De hecho, el enfoque de toda nuestra vida. El nombre de Dios, el carácter de Dios, las obras de Dios, la promesa de Dios, su pacto, su salvación. Y esto es lo que se celebra. ¿Y por qué lo celebra? Bueno, podríamos dar aquí dos razones diferentes. En primer lugar, por el carácter de sus obras. ¿Cómo son las obras de Dios? Esto lo encontramos repartido y mezclado entre todos estos versículos, pero podemos decir algunas cosas de ellos. El salmista describe las obras de Dios, lo que Dios hace, lleno de entusiasmo. Las obras de Dios, dice él, verso 2, son grandes. Verso 3, son gloria y hermosura. Verso 4, son maravillas. Verso 6, son poder. Versos 7 y 8 también nos dice que están hechas en la verdad y en rectitud. Es decir, no solo son grandes y extraordinarias, además son confiables. Están siempre bien hechas. ¿Es así como pensamos siempre de ellas? Incluso, por supuesto, claro, cuando no entendemos lo que está haciendo. Como hemos leído antes en Romanos capítulo 11, verso 33 en adelante, cuando te das cuenta que sus caminos son inescrutables, que no los puedes entender. Somos capaces de decir con el conocido poeta británico y famoso autor de himnos, uno de los cuales se ha hecho tan conocido en la historia de la Iglesia: Dios obra de maneras misteriosas. Estoy hablando de William Cowper. Podemos decir con él las siguientes palabras de su himno: oh santos temerosos, tomad nuevo coraje. Las nubes que tanto teméis
están llenas de misericordia y se romperán en bendiciones sobre vuestra cabeza. No juzguéis al Señor por vuestro débil sentido, sino confiad en Él por su gracia. Detrás de una providencia ceñuda, Él esconde un rostro sonriente. Ese es Dios para nosotros. Quizá te es fácil alabar a Dios cuando miras todo lo que ha creado, ¿verdad? Es extraordinario. O, claro, por su salvación, el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Pero ¿y por la manera en cómo gobierna diariamente tu vida? Si eres creyente, si eres cristiano, si amas a Dios, sabemos, como Pablo escribe en su carta a la iglesia de Roma, que todas las cosas están cooperando para nuestro bien. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios? Asombrado, por no entender, a la vez confiado, conociendo su carácter, incluso por algo que no entendías. ¿Cuánto necesitamos meditar en el carácter de las obras de Dios? ¿Cuánto necesitamos, de hecho, la congregación para eso también, verdad? El salmista lo sabe. Él lo necesita y por eso lo practica, porque las obras de Dios son grandes. ¿Quién las puede seguir? Solo, dice Job, como mucho entendemos el borde de sus caminos. Pero ya es algo. Y quizá a lo mejor a veces piensas en tu vida, no, yo sí entiendo todo lo que Dios hace. Y vas hablando con uno y con otro porque entiendes todo lo que Dios hace. Escuchaba hace tiempo un predicador que me gusta escuchar a veces, norteamericano, Joel Vicky, y él hablaba de la incomprensibilidad de Dios. Y él decía que pensar que nosotros podemos entender a Dios sería como si estuvieses en casa quizá pensando en algo, reflexionando profundamente, planificando, diseñando algo. Aquí tenemos algunos arquitectos, ¿verdad? Diseñando alguna construcción o algo así, y de repente una hormiga te subiese por el pie, se pusiese en tu pierna, te mirase y te dijese, te entiendo. Es ridículo, ¿verdad? Es infinitamente mayor la distancia entre nosotros y Dios que entre una hormiga y nosotros. Nosotros somos criatura, Él es creador. ¿Quién podrá seguirle? Sin embargo, mira, las obras de Dios son grandes, son incomprensibles, pero a la vez dice el verso 2 que también son buscadas de todos los que las quieren. Es decir, que son incomprensibles, pero Dios las ha puesto de alguna manera, repito, aunque sea palpando, aunque sea al borde de sus caminos, a nuestro alcance, en su condescendencia, para que de alguna manera podamos estudiarlas, meditarlas y contemplarlas, para que nos lleven a reconocer con el mismo salmista que Jehová es clemente y misericordioso conmigo y a la vez es santo y temible. Qué combinación, ¿verdad? Eso es conocer a Dios de manera completa. Fíjate si él medita en esas obras, que este salmo en el hebreo original está escrito en forma de acróstico siguiendo las letras del abecedario hebreo. Él está pensando por la A y piensa en una frase sobre Dios, por la B y en otra frase en el alfabeto hebreo, ¿verdad? Es impresionante. Pero ¿quiénes son los que se dedican a esto? Lo dice él. Todos los que las quieren. Se podría decir también todos los que se complacen en ellas. Un autor decía que para entender las cosas humanas hay que entender para poder amar. Para entender las cosas divinas, primero hay que amarlas para poder entenderlas. Todos los que las aman, todos los que las buscan, todos los que se complacen en ellas. Por supuesto, estos solamente pueden ser hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo y han recibido un corazón renovado, un corazón espiritual, y ahora encontramos todo nuestro placer en conocer a Dios y en alabarle. Somos estos los que queremos estudiar no solo las cosas creadas, sino ver detrás de ella al Creador de todas las cosas. Somos estos los que queremos contemplar a nuestro Dios y estudiar la naturaleza, la historia, los reinos, nuestras vidas, sus circunstancias, y ver detrás de todos esos acontecimientos a nuestro Dios que lo gobierna todo. Somos estos los que queremos meditar en el Evangelio de Cristo, en su cruz, en su resurrección, en la obra ahora de su Espíritu en medio de la Iglesia, en sus promesas eternas, para contemplar a nuestro Dios Redentor. Dios Creador, Dios Gobernador, Dios Redentor. ¿Qué Dios tan grande tenemos? ¿Qué Dios tan grande es Él? ¿No vamos a meditar en Él? ¿No será este un buen termómetro de nuestra salud espiritual? ¿Te complace Dios?
es tu recreación diaria más grande? ¿Qué es lo que más llena tu corazón cuando estás triste? Por supuesto que sea meditar en este Dios como tu Dios. ¿Hay algo más grande que esto? Tu Dios por medio de Cristo es tuyo, es para ti y tú de Él. ¿Hay algo más grande que esto en la vida? Y mucho más hacerlo en compañía de todo su pueblo. Pero no solamente celebra a Dios por el carácter de sus obras, en segundo lugar, y seguimos pensando en las obras de Dios, pero Él entra de manera más concreta, y podríamos hablar por la fidelidad de su pacto, por la fidelidad de su promesa. El salmista exclama, verso 9, redención ha enviado a su pueblo. Y la palabra redención implica rescatar, liberar de una situación mala, ¿verdad? Es normal que celebre esta obra de redención por sobre las demás, porque si Dios tan solo es nuestro creador y nuestro gobernador, pero no es nuestro salvador, no hay mucho que celebrar. Solo por la redención Dios puede ser tu Dios y estar a favor tuyo. Esta redención es un acto de su soberana gracia hacia pecadores que no lo merecen, para rescatarles, asumiendo el coste que ellos deberían pagar. Esta redención queda aquí enmarcada, está garantizada por un pacto de amor que Dios ha hecho con su pueblo, es decir, con aquellos que con fe aceptan las condiciones de ese pacto. Entrar en el pacto de Dios se ve muy bien ilustrado con Ruth, la moabita, ¿verdad? Este personaje tan extraordinario del Antiguo Testamento, una mujer extranjera a la que nadie esperaba entre el pueblo de Dios, pero que cuando la vio el justo, el piadoso, el hebreo Booz, él afirmó de ella que ha venido a refugiarse bajo las alas de Dios. Eso es entrar en el pacto. Venir a refugiarte bajo las alas de Dios en Cristo, arrepentido de tus pecados y confiando en su salvación. Dice aquí el Salmo que se acordará, verso 5 y verso 9, dice que ha ordenado su pacto para siempre. Hoy, y pasen los años que pasen, vas a seguir contando con Dios si lo buscas en Cristo, con Él. El salmista aquí celebra las formas del antiguo pacto, ¿verdad? De cómo era ese pacto preliminar antes de la llegada de Cristo. Y él habla ahí de los diferentes episodios que demuestran cómo Dios cuidaba a su pueblo de Israel. Por ejemplo, verso 5 habla del alimento en el desierto, verso 6 de la conquista de la tierra de Canaán, versos del 7 al 8 habla de la ley de Moisés que Dios dio en Sinaí, y finalmente verso 9 del Éxodo, ¿no? Y cómo salieron de Egipto y se formó la nación de Israel. Todas esas formas antiguas apuntaban a una realidad superior, a una realidad que tenemos completa ya en el nuevo pacto, tras la llegada de Cristo. En Cristo tenemos nuestro alimento espiritual para vida eterna. En Cristo tenemos asegurada una Canaán, una tierra prometida, una herencia reservada en los cielos. En Cristo la ley de Dios ha sido satisfecha por nosotros, y no solo satisfecha, escrita en nuestros corazones también, para amarla y para seguirla para nuestro bien. En Cristo tenemos éxodo del pecado, libertad, y hemos sido comprados por Dios como su nación, como su pueblo. Todo lo tenemos en Cristo. Nada tenemos fuera de Él. Cristo mismo es la bendición por excelencia de este pacto. Podemos perderlo todo. Podemos perder familia en esta vida, amistades, trabajo, dinero, reputación, estatus, todo. Pero si por la fe tienes a Cristo, lo tienes todo. Dios es tuyo. Dios es para ti. Ahora, un detalle más. El salmista celebra todas estas cosas en comunión con la congregación en un memorial. Piensa en esto. Él, como nosotros hoy, no estaba presente en ninguno de los eventos, ¿verdad?, que acabamos de describir. Él simplemente los está describiendo y celebrando, pero forman parte del pasado de la nación. Él puede conmemorarlos y de esta manera los puede revivir por medio de un memorial que Dios estableció. Así se puede leer literalmente el verso 4. Dios ha hecho un memorial de sus maravillas. Es decir, que para que no las olvidemos y nos olvidemos de esta manera de Él, Él no solo nos ha mandado que las recordemos en nuestra vida diaria, Él nos ayuda más y ha establecido un día, un acto específico para ello. Un comentarista lo dice así: por memorial se refiere al culto,
donde se dan a conocer las obras maravillosas de Dios y donde permanece viva la tradición de la historia de la salvación. Hermoso. ¿Han visto el culto alguna vez desde esa perspectiva? De esa manera, Dios, después del Éxodo, establece la Pascua, ¿verdad? Y sus cultos y sus convocatorias y sus fiestas y mucho más, los días de reposo semanalmente. Y esto es lo mismo que tenemos ahora, pero superior, en el nuevo pacto, con el Día del Señor, con su santa convocatoria, con el culto público. Es un memorial donde semana tras semana, donde domingo tras domingo, por medio de la palabra y por medio de la mesa del Señor, Dios mismo se continúa dando a nosotros, por medio de Cristo, en Cristo, por su Espíritu, como nuestro Dios. Con qué expectativa, con qué reverencia también, ¿verdad? Debemos acercarnos nosotros a este día. Debemos acordarnos nosotros de este día. Y debemos venir también al culto. Como recordamos muchas veces al iniciar nuestros servicios, no es una reunión convocada por nosotros. Esto no forma parte de un invento de la tradición de la historia de la Iglesia. Dios mismo ha convocado a su pueblo a lo largo de toda la historia en un memorial. Es Él el que ha establecido un memorial para renovar semana tras semana su pacto, sus bendiciones, sus misericordias con cada uno de nosotros. Así que sí es cierto, no debe ser un cristiano de domingos, pero tampoco un cristiano sin domingos. Ambas cosas. Eso hace obvio lo que dice un pastor de siglos pasados, al que cito muy a menudo, J.C. Ryle, que aquellos que olvidan el día del Señor acaban olvidando al Señor. Eso es una realidad. Es por eso que hoy estás en el mejor día de la semana, el primero. Hoy estás en el mejor lugar donde puedes estar, en el culto cristiano, santa convocación, donde podemos celebrar juntos a Dios y su fidelidad y salir renovados de aquí y poder decir todos, como el salmista, que Jehová es clemente y misericordioso y a la vez es santo y temible. Es decir, una imagen más completa de quién es Dios que la que tenías cuando entraste por esas puertas. Y esa es una realidad que debe renovarse día tras día, pero que tenemos la oportunidad de volver a conmemorarla, a revivirla juntos en congregación, en la reunión del pueblo de Dios. Y finalmente se trata de conocer más a Dios. Esa es, como diría el reformador protestante Juan Calvino, la suma de toda la sabiduría, conocer a Dios. Y eso nos lleva, hablando de la sabiduría, al último punto, verso 10, donde se nos presenta una evaluación. Hemos hablado de una resolución, alabar a Jehová de corazón, en comunión, de una celebración por el carácter de las obras de Dios, por la fidelidad de su pacto, finalmente una evaluación. El salmista hace aquí un giro en este salmo de alabanza y parece que lo convierte en un salmo didáctico, pasa de hablar sobre Dios a hablar ahora sobre nosotros, a enseñarnos. Y dice el verso 10, una cita proverbial, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Pienso que son dos frases paralelas, que una nos ayuda a entender la anterior. El temor de Dios. Esa es la actitud detrás de todo lo que estamos hablando. En comunión y en nuestra vida entera, en ambos contextos. Aquí nos está mostrando la forma apropiada de acercarnos a Dios y de vivir delante de Él. Y el principio se resume en esto, temor de Dios. Aquí, temor de Dios tiene que ver mucho más con el amor a Dios que con el miedo de Dios. La mejor definición que he escuchado nunca sobre este tema viene de la pluma de un pastor de siglos pasados, Jonathan Edwards. Él habla de que el temor de Dios tiene que ver con miedo, no a acercarte a Dios, sino a alejarte de Él, a vivir lejos de Él. Si tú quieres ver cómo luce una persona temerosa de Dios, tú puedes leerlo si sigues leyendo el siguiente salmo, el 112. Juntos, el 111 y el 112 forman como una pequeña colección. El 111 nos habla del Dios que alabamos, el 112 nos va a hablar del pueblo que alaba a su Dios y qué carácter tiene, ¿no? Ahora, si los versos, y aquí está el punto, del 2 al 9 que hemos visto, no van acompañados del verso 10 en tu vida, algo falla. Si conocer pretendidamente a Dios no va acompañado de una vida comprometida con sus mandamientos, por supuesto nunca son de manera completa, nunca de manera perfecta lo vas a ver, pero sí de una manera
una inclinación, una tendencia de tu vida a seguir sus mandamientos. Si ese conocimiento de Dios no va acompañado de esa forma de obediencia, no sirve de nada. Al contrario, Daniel escribe en su libro que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese es el resultado, esa es la marca. Y podemos ver implicaciones de esto, por lo menos en dos contextos diferentes. El primero, en el propio culto congregacional, y eso tiene sentido porque ese es el contexto del que nos está hablando el salmista aquí. Él se mueve en ese contexto particular y debemos atenderlo. A Dios le importa lo que hacemos cuando nos reunimos. Eso está claro. En dos sentidos. Por supuesto, debemos cuidar el contenido de nuestros cultos, ¿verdad? Lo que decimos, lo que predicamos, lo que cantamos, lo que oramos, todo debe reflejar temor de Dios, es decir, un conocimiento verdadero acerca de Él. En ese sentido, nuestros cultos deben tener buena teología, sana doctrina. No es suficiente con ser sinceros, estar apasionados. Tú imagínate que alguien describiese a su esposa muy apasionado, diese un montón de características de su físico, de su carácter, muy emotivo, muy apasionado, pero todas equivocadas. Eso sería ofensivo, ¿verdad? Podría ser muy sincero, pero está describiendo a otra. Debemos adorar a Dios en espíritu, sí, pero también en verdad, de acuerdo a su palabra. Debemos cuidar el contenido de nuestros cultos, pero también, no solo el contenido, en segundo lugar debemos cuidar lo que hacemos en nuestros cultos. La Biblia muestra claramente, a lo largo de toda la Biblia se ve esto claro, cómo cada vez que el pueblo de Dios se reúne en una convocatoria para adorar a Dios, lo que entendemos como el culto congregacional, es un espacio totalmente diferenciado del resto de contextos en la vida, de manera que hay cosas que pueden estar bien, pero no deben ser introducidas dentro de ese espacio específico. Y esto es muy importante. Como digo, Dios es claro, Él nos enseña cómo quiere ser adorado. No quiere ser adorado a través de una imagen. Eso va en contra del segundo mandamiento. A través de imaginaciones humanas. Bueno, todo lo que a mí me parezca que es bueno y que es loable y que es con buena intención, podemos incluirlo aquí. No. Solamente conforme sus mandamientos, conforme su palabra. Esto es lo que en la historia de la Iglesia se ha llamado principio regulador de las Escrituras, donde evitamos practicar lo que la Biblia prohíbe, por supuesto, y también todo lo que no manda. Ambas cosas. Por eso quizá no vas a ver que incluyamos algunas prácticas en nuestros cultos, que a lo mejor, no lo sé, has visto practicar en otros lugares, no lo sé. Aquí la cuestión es, ¿lo manda la Biblia? De manera explícita o implícita, por mandamiento o por un ejemplo habitual y evidente. Solamente esto, eso es temer al Señor en el culto. Buen entendimiento tienen los que practican todos sus mandamientos y solo sus mandamientos en ese contexto. Créeme, tenemos bastante con eso, por lo menos 1 hora y media. Imagínate si añadimos más cosas, ¿verdad? Y acabamos quitando tiempo a las que la palabra nos manda. Eso es lo que acostumbra a suceder, tristemente. Nos ceñimos a la regulación de los mandamientos de Dios y solo a ellos. Ahora, ese es un contexto muy particular y la Biblia claramente lo distingue, pero encontramos otro contexto donde aplicamos el temor del Señor, seguimos sus mandamientos y no solo es el culto congregacional, sino la vida entera. Ese es el mapa más amplio. No solamente nuestra adoración congregacional, sino nuestra adoración cotidiana le importa a Dios. Al acabar este salmo de esta manera, me parece que el escritor nos quiere enseñar que la realidad que vivimos aquí en el culto debe ir más allá de un solo evento. Debe echar raíces y debe afectar toda nuestra vida entera, todo lo que hacemos. De esta manera también, y es lo que pretendemos, nuestro culto no es simplemente formalista, sino formativo. Nos quiere formar. Buscamos no simplemente practicar el rito, sino encontrarnos con Dios, celebrar su gracia y renovar aquí nuestros votos delante de Él, nuestro compromiso para vivir vidas que le honren, vidas temerosas de Dios y vidas que le alaben delante de Él. Como decía, a diferencia del contexto anterior, no necesitamos un mandamiento positivo para cada cosa que hacemos en nuestro día a día. No necesitas un mandamiento para levantarte a tal hora, o para cepillarte los dientes, o para sacar a tu perro, ¿no? Y si no los tienes no lo haces. No necesitamos todo eso. La Biblia, repito, distingue esos dos contextos, la convocación pública y el resto de la vida, de manera muy clara.
Pero la vida diaria se debe mover bajo los mandamientos de Dios, bajo los principios bíblicos que encontramos en toda la Escritura, bajo la sabiduría también que vamos adquiriendo por la experiencia de la vida, por nuestra relación con Dios, pero siempre conscientes que vivimos delante del rostro de Dios, delante de Él, como hemos leído en la lectura anterior, conscientes de que somos de Él, por Él y para Él. El comentarista puritano Matthew Henry, casi no puedo hacer un sermón sin citarlo alguna vez, ¿verdad? Él dice lo siguiente, comentando este versículo: un gran entendimiento tienen aquellos que conocen los mandamientos de Dios y pueden hablar de ellos con sabiduría. Un gran entendimiento tienen. Pero un buen entendimiento tienen aquellos que los hacen y andan conforme a ellos. ¿Notas ahí la diferencia? Buen entendimiento tienen todos los que viven así, por la gracia de Dios, solamente en Cristo. Porque no hay forma fuera de Cristo, y con esto quiero concluir. Jesús es el hombre de buen entendimiento por excelencia. Él vivió toda su vida conforme a todos los mandamientos de Dios, de forma perfecta, y lo hizo por nosotros, en nuestro lugar y para nuestra salvación. Pablo escribe que Cristo ha sido hecho para los que creemos sabiduría. Sabiduría. En Él tú recibes, como decíamos antes, gracia sobre gracia. No solo gracia para cubrir tus desobediencias, también gracia para escribir la ley en tu corazón, para amar los mandamientos de Dios, para practicarlos con gratitud. Así que el principio de una vida sabia, el principio de la sabiduría, es conocer, es creer, es recibir, es seguir a Cristo como tu Señor y Salvador. Buen entendimiento tienen todos los que hacen estos. El loor de ellos, acaba diciendo el verso 10, permanece para siempre. Aquí hay debate sobre si estas palabras se están dirigiendo a Dios o al grupo de los que está hablando el verso 10. En cualquier caso, es cierto, en ambos casos. Ahora piensa en esto, quizá el mundo no te va a alabar mucho por esa decisión de seguir a Cristo, de conocerle, de hacerlo el foco principal de tu vida. Pero piensa cómo el mundo alaba tantas cosas equivocadas. Alaba la vida de tantos artistas, ya sean deportivos o musicales, aunque se hayan autodestruido por su forma de vida. Incluso después de haber muerto, se sigue hablando de ellos y alabándoles como si fueran un gran hito en la historia, un gran ejemplo a seguir. Eso no es el principio de la sabiduría. Eso es el principio de la necedad. Un autor pone esta ilustración diciéndonos que el mundo es capaz de alabar a un artista que va en su canoa por medio del río Niágara y está pintando ahí el paisaje bello, hermoso, mientras se está dirigiendo al precipicio de las cataratas. Y es capaz de alabarlo como un gran artista. El mundo puede alabar a aquellos que saben llegar a la luna, pero no al cielo. Que quieren alargar la vida, pero no están pensando en cómo cuidar a esas personas cuando lleguen a ese momento. Imagínate la vida eterna. Eso no es el principio de la sabiduría. No te fíes de la alabanza del mundo. Es vana, es pasajera, es superficial. Quizá va a durar un poco, quizá va a durar esta vida simplemente, pero no va a ser para siempre. Busca la alabanza que viene de Dios. Busca la alabanza del que todo lo ve. Busca la alabanza del Eterno. Busca la alabanza del que vive para siempre, del que es Dios no solamente de esta vida, sino después de esta vida también. Los que le temen, los que conocen a Cristo, su loor, se puede traducir también como su alabanza, su elogio, permanece para siempre. Así que alaba a Dios y busca la alabanza en esta vida que viene de Él, con una vida que le tema, con una vida que le honre todos tus días, solo por su gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor y Dios, damos gracias por tu palabra, porque ella alimenta nuestra alma y ella nos da una nueva perspectiva en la vida. Reconocemos que solo tú eres digno de suprema alabanza, de toda nuestra alabanza, como nuestro Creador, como nuestro Gobernador sabio y bueno, como nuestro Salvador, que dio a su Hijo para ser salvos. Gracias te damos por ello. Ayúdanos a conocerte,
ayúdanos a darte a conocer como tú mereces también, que podamos contemplarte cada día como la razón principal de nuestra alabanza, en nuestra vida diaria y también como congregación cada vez que nos reunimos, de manera que sea un olor grato delante de ti y también sea transformador para nosotros. Ayúdanos a vivir vidas sabias, vidas temerosas de ti, vidas que practican tus mandamientos, vidas que te alaban a ti y vidas que tú alabas también en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Amén.